Bendito y poderoso es el santo nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Hermanos, muy pero muy buenas noches. Que Dios les bendiga a todos de una forma abundante, poderosamente, en Cristo Jesús. Que la gracia y la paz de Dios sea con cada uno de vosotros. Queremos saludar a todos los hermanos que nos escuchan en los diferentes lugares del mundo. Desde acá, desde Cali, Colombia, les enviamos saludos a todos los hermanos que nos escuchan en España, en Italia, en Argentina, en Ecuador, en Bolivia, en Chile, Estados Unidos, en España y aquí en Colombia también, y otros países más, pero gloria a Dios. Vamos a empezar la enseñanza, hermanos, de hoy. Todos los viernes a partir de las 7:30, a eso de las 8:30 estaremos transmitiendo todos los viernes y dando la enseñanza acerca del fin de los tiempos de escatología bíblica. ¿Ok? Ya hicimos en el mes de diciembre 2 enseñanzas que fueron a principios del año, pero ahorita vamos a hacer la tercera parte. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Vamos a orar, vamos a colocar este tiempo en la mano de nuestro Dios. Vamos a colocarnos sobre nuestros pies. Bendito es el nombre de Jesús. Vamos a colocar esta enseñanza, este mensaje en la mano de nuestro Dios para que sea direccionándonos por medio de su Santo Espíritu. Amén. Bendito Señor, Dios eterno, Dios de Abraham, Dios de Isaac y Dios de Jacob. A ti sea la gloria, a ti sea la honra, a ti sea la alabanza, a ti sea el imperio, la magnificencia, la excelencia, todo honor, todo reconocimiento, todo tributo y adoración es para ti. Tú eres majestuoso, tú eres poderoso, tú eres el que vives y reinas por los siglos de los siglos. Tú eres el alfa, eres la omega, eres el principio y el fin, el que es, el que era y el que ha de venir, el Dios todopoderoso. Queremos pedirte, Señor, que tu poder y tu majestad sea manifiesta en este lugar. Danos por tu Espíritu Santo entendimiento en las Escrituras, sabiduría. Atamos y reprendemos todo espíritu contrario al Espíritu Santo de Dios en este lugar. Y acallamos toda voz de hombre, para que sea solamente la voz de tu Espíritu Santo, usando mi garganta, mi lengua y mi voz para predicar palabra de Dios y no palabra de hombre. Úngeme con aceite fresco, úngeme con tu poder y unge a tu pueblo para entender tu bendita, santa y poderosa palabra. Transfórmanos a través del mensaje de tu voz. Redargúyenos, instrúyenos y corrígenos en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Gloria a Dios. Pueden sentarse, hermanos. Bendito es el nombre de Jesús. Hermanos, el arrebatamiento de la iglesia, todos bien sabemos que será un evento del fin. Será un evento del fin de los tiempos, aún no ha ocurrido, pero en cualquier momento va a ocurrir sin previo aviso. El arrebatamiento de la iglesia es inminente y es por tanto, según Tito capítulo 2, versículo 11 al 14, es la esperanza bienaventurada de la iglesia. Cristo prometió volver, como dice Hebreos capítulo 9, versículo 28, Él prometió volver por segunda vez sin relación con el pecado para salvar a los que le esperan. Todos bien sabemos que la primera vez que vino Cristo lo hizo de una forma virginal a través de la Virgen María. Dios utilizó una sierva, una mujer llena del Espíritu Santo de Dios, y la presencia de Dios vino sobre ella, y en su vientre fue engendrado el Hijo de Dios, el Mesías. Aquel verbo se hizo carne y habitó entre nosotros, y nosotros, dice la Escritura en Juan 1:11, que vimos su gloria, gloria como del unigénito Hijo del Padre, lleno de gracia y lleno de verdad. Amén. Como dice el versículo 14 de Juan capítulo 1. ¿Ok? Pero la segunda vez que Jesús prometió volver, lo prometió para arrebatar a su pueblo, para arrebatar a la iglesia. Eso es lo que conocemos como el arrebatamiento de la iglesia, la promesa bienaventurada. Recordemos que en Juan capítulo 14, del 1 al 3, Jesucristo mismo dijo: no se turbe vuestro corazón, creed en Dios, creed también en mí. En la casa de mi Padre
muchas moradas, muchas casas, muchas mansiones hay, en oro obviamente. Si así no fuese, yo os lo hubiera dicho, voy pues a preparar un lugar para vosotros. Desde el mismo momento e instante que Jesús ascendió al cielo, Él prometió preparar un lugar para su amada iglesia. ¿Cuánto dicen amén? ¿Ok? Él promete llevar a su pueblo, a sus hijos, a los que andan conforme a las Escrituras, a los que creen en esa esperanza bienaventurada, promete llevárselos a un lugar celestial, en el tercer cielo. Por eso dice, no se preocupen, no se turbe vuestro corazón, creed en Dios, creed también en mí, en la casa de mi Padre, allá en el tercer cielo. Muchas moradas hay, y si así no fuese, yo os lo hubiera dicho, voy pues a preparar lugar para vosotros. Y si me fuere y os preparare el lugar, que efectivamente ya están listas moradas eternas, Él dijo, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo. Ese es el arrebatamiento, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. ¿Ok? En Filipenses, quiero que me acompañen por favor a Filipenses, capítulo 1, 21, o 3 más bien, pero leámosla desde el 20. Filipenses 3:20 dice que nuestra ciudadanía está ¿en dónde? En los cielos. Hermanos, tú y yo que hemos nacido de nuevo, que algún día invitamos a Cristo a morar dentro de nuestros corazones y que por tanto hicimos a Jesucristo nuestro Señor y nuestro Salvador personal, ya nosotros desde ese mismo instante cambiamos de ciudadanía. Antes pertenecíamos al mundo y seguíamos la corriente de este mundo. Nos dejamos engañar por el príncipe de este mundo. Pero tan pronto nos hicimos hijos de Dios, al aceptar al Hijo de Dios en el corazón y al confesarlo como único y suficiente Salvador personal, desde ahí cambiamos y pasamos de ser de la potestad de las tinieblas a ser adoptados como hijos de Jesucristo o hijos suyos. Amén. Y dice en Filipenses 3:20, mas nuestra ciudadanía está en los cielos. O sea que tú y yo no somos ciudadanos de este mundo, porque tenemos una promesa en los cielos. Tenemos algo esperando por cada uno de nosotros allá en los cielos, lo cual fue Cristo a preparar para nosotros. Él fue a preparar ese lugar. Y dice que nuestra ciudadanía está ¿en dónde? En los cielos. De donde también dice el versículo 20, esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo. Bien recuerdo en Hechos capítulo 1 versículo 9 al 11, cuando estaban los discípulos en el momento de la misma ascensión de Jesús al cielo, dice que los discípulos estaban reunidos y vieron con sus propios ojos que Jesús se iba yendo y que una nube lo iba ocultando de los ojos de ellos. Y en esos momentos Jesús había aparecido durante 40 días y 40 noches con muchas pruebas indubitables y compartía con los que habían creído en Él. Pero Jesús tenía que ascender vivo al cielo. Jesús ya había resucitado. Él prometió resucitar al tercer día y efectivamente lo había hecho. Y en el momento previo de la ascensión, cuando Jesús está yendo al cielo, cuando está ascendiendo de la tierra al cielo, estaban los apóstoles con los ojos fijos en Él y estaban entristecidos. Y dice literalmente, vamos a leerlo para no especular mucho, dice el versículo 9 de Hechos capítulo 1, y habiendo dicho estas cosas, viéndolo ellos los apóstoles, viéndolo ellos fue alzado y le recibió una nube que le ocultó de sus ojos. Y estando ellos con los ojos puestos en el cielo, entre tanto que él se iba, dice que he aquí se pusieron junto a ellos 2 varones con vestiduras blancas, es decir, 2 ángeles, los cuales le dijeron, varones galileos, a los apóstoles y a los que habían creído en Jesús, varones galileos, ¿por qué estáis mirando al cielo? Este mismo Jesús que ha sido tomado de vosotros al cielo, así vendrá como le habéis visto ir al cielo.
¿Cuántos dicen amén? En el arrebatamiento de la iglesia, ningún ojo le va a ver. Esta es la segunda venida, donde todo ojo le va a ver. Pero el arrebatamiento de la iglesia será un evento en el cual Jesucristo saldrá del tercer cielo, porque hay 3 cielos, no hay 7 cielos como dice la nueva era, porque el diablo es padre de mentir y miente. La Biblia nos habla de 3 cielos. Jesucristo vendrá del tercer cielo y se posará en el segundo cielo. Y al sonido de la trompeta final, porque dice que con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, Él mismo, o sea, Jesucristo mismo, en Primera de Tesalonicenses, capítulo 4, versículo 13 en adelante, dice que Él mismo descenderá del cielo y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros que vivimos, los que habremos quedado, dice que seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire y así estar por siempre con el Señor. ¿Ok? Por tanto, alentados los unos a los otros con estas palabras: Maranata, Cristo viene pronto. Es más, Cristo viene ya. En cualquier momento, hermanos, puede ocurrir el arrebatamiento. En menos de un abrir y cerrar de ojos. Dice Pablo a los Corintios, en menos de un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta. La trompeta será la señal y la orden que la iglesia va a escuchar, y el que esté presto, el que esté preparado, en un abrir y cerrar de ojos, desaparecerá de la tierra. El que esté apercibido, el que esté velando, el que esté orando, el que crea que Cristo viene, el que le espere con ansias, el que se guarde en santidad, en un momento, en un abrir y cerrar de ojos, desapareceremos de la faz de la tierra. ¿Para ir a dónde? A la nueva Jerusalén. Y dice más, nuestra ciudadanía está ¿dónde? En los cielos, de donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo. Filipenses capítulo 3, versículo 20. Y el versículo 21 dice, el cual transformará el cuerpo de la humillación nuestra. O sea que tú y yo, cuando cubra el arrebatamiento de la iglesia, vamos a sufrir una transformación. Esto corruptible, como dice Pablo a los Corintios, en 1 Corintios 15, 51 al 53, esto corruptible se vestirá de incorrupción, porque ni la carne ni la sangre pueden heredar el reino de Dios. Por eso tú y yo necesitamos ser transformados, como dice la Escritura, en un abrir y cerrar de ojos. Y dice el versículo 21 de Filipenses 3, el cual transformará el cuerpo de la humillación nuestra para que sea semejante al cuerpo de la gloria suya, por el poder con el cual puede también sujetar a sí mismo todas las cosas. O sea que esto mortal se va a vestir de inmortalidad. Vamos a ser como al principio, cuando Dios nos crea y en Eva, a la imagen de Dios y a la semejanza de Dios, nos crea para ser eternos. Pero el hombre cuando peca muere, número 1, espiritualmente. Y como consecuencia de la muerte espiritual, entra la muerte física en el hombre a partir de que Adán y Eva pecaron. Y por eso nadie es eterno, como dice por ahí una canción. Nadie es eterno en el mundo. Aquí no vamos a vivir para siempre, pero si tú naciste de nuevo, si tú aceptaste a Jesucristo como tu Señor y Salvador, tú eres eterno y vas a vivir eternamente con Cristo en los cielos. ¿Cuántos dicen amén? Y si rehusaste a creer en el Evangelio, si te apartaste, si volviste atrás, o si nunca te acercaste a Dios para ser reconciliado con Él, vas a ser eterno también, pero eternamente vas a vivir en el infierno. Te vas a perder por la eternidad. Cristo pagó un precio muy alto en la cruz, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él crea, mira, oiga lo que dice, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga la vida eterna. Amén. ¿Cuántos dicen amén? En el momento mismo del arrebatamiento de la iglesia, no todos los creyentes se van a ir. Esto quiero que quede claro. Por eso el apóstol Pedro dice que si el justo con dificultad se salva, ¿qué será o dónde aparecerá el impío y el pecador?
El justo es el que se guarda, el que se consagra, el que se guarda en obediencia, santidad, el que vive de acuerdo al propósito, el propósito de la voluntad de Dios. Dice que con dificultad, no quiere decir que no se salva, pero con tropiezos, con dificultad. Y como dice el apóstol Pedro en los Hechos, que es necesario que a través de muchas pruebas y tribulaciones entremos en el reino de Dios. Ser cristiano no es fácil, pero vale la pena. Vale la pena cada día, hermano, tomar esa cruz, negarnos a nosotros mismos e ir en pos de aquel que fue capaz, por amor, de entregar su vida por ti y por mí. Esto no es en vano, hermanos. En Mateo capítulo 24, Mateo capítulo 24, versículo 41 dice la escritura que dos mujeres estarán moliendo en un molino. La una será tomada y la otra será dejada. Cuando la Biblia hace mención y habla de mujer, se refiere a la iglesia. Pero aquí nos está hablando de dos mujeres. Nos está hablando de dos mujeres, que una va a ser tomada y la otra va a ser dejada en la tierra. ¿Ok? En la Biblia, en el libro de Apocalipsis, nos habla de estas dos mujeres. Apocalipsis capítulo 3, versículo 14, nos habla de la iglesia que se quedará en la tierra luego del arrebatamiento de la iglesia. Y esta iglesia, que es una mujer, está representada en la iglesia de la Odisea. Hoy vamos a hablar acerca de la iglesia que se va y acerca de la iglesia que se quedará. Claramente Jesús mismo dijo en Mateo 24, 41 que dos mujeres estarán moliendo en un molino. La una será tomada y la otra será dejada. Verso 42 dice: velad pues, porque no sabéis a qué hora ha de venir vuestro Señor. Verso 40 dice: estarán entonces dos en el campo, el uno será tomado, el otro será dejado. Lucas 17, 34, 36 dice: de cierto os digo que estarán dos durmiendo en una cama, el uno será tomado, el otro será dejado. La Biblia siempre nos habla, amado hermano, de una parte que se va y de otra parte que se quedará. No todo el que diga ser cristiano se va a ir en el momento del arrebatamiento, porque para aquel momento, para aquel instante, quizás muchos cristianos hayan caído en pecado. Muchos cristianos quizás hayan vuelto atrás, pero también puede hacer referencia a la gente que no ha venido a Cristo, que se quedará a vivir la tribulación. La Biblia es clara cuando nos habla siempre de una parte que se va y de otra parte que se quedará. Por ejemplo, en Mateo capítulo 25, del 1 al 13, nos habla de 10 vírgenes. 5 prudentes que tenían su vasija llena con aceite y tenían su lámpara encendida. La vasija es el corazón, el aceite es el símbolo del Espíritu Santo. Debemos estar llenos en el corazón del Espíritu Santo de Dios. Pero también nos habla de una lámpara encendida que tenían estas mujeres prudentes, estas 5 vírgenes prudentes. Lámpara representa el testimonio, o también representa la palabra de Dios. Ellas tomaban la palabra de Dios. Pero también nos habla de 5 vírgenes insensatas. Son 10. 10 es número de gobierno. Y para la boda, en la antigüedad, en la antigua tradición judía, era necesario que se contrataran 10 vírgenes, 5 a un lado y 5 al otro. El novio en la mitad, rumbo a verse con la novia, encontrarse para celebrar la boda. Y tenían ambos grupos que alumbrar el camino por donde pasaba el novio. Cristo es nuestro novio. Nosotros somos la novia. Y una novia tiene que estar vestida de santidad, blanca. O tú te casarías con una novia sucia. ¿Sí o no? Así mismo Cristo viene por la novia. Y la novia somos tú y yo. Y tenemos que tener nuestras vestiduras emblanquecidas en la sangre del Cordero.
La vestidura blanca nos habla de santidad, de pureza. Y Cristo viene por una iglesia santa. Cristo viene por una iglesia pura, sin mancha y sin arruga, como lo confirma Efesios capítulo 5. Apúntense la cita, por favor. Efesios capítulo 5. Versículo 22. No, versículo, 25 dice: maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella, para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra. Es decir, que cada vez que tú escuchas la palabra de Dios, cada vez que tú vienes a la iglesia o escuchas el mensaje de salvación o la palabra de Dios, esa palabra te limpia, esa palabra te purifica. De hecho, en Juan capítulo 15, versículo 3, Jesús dijo que ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. Verso 27, a fin de presentársela a sí mismo, porque la va a tomar para sí, a esa novia, a esa iglesia santa, a fin de presentársela a sí mismo una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha, ni arruga, ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. ¿Cuántos dicen amén? Esa es la iglesia que Cristo viene a buscar, la iglesia fiel, la iglesia santa y sin mancha. Pero en la parábola de las 10 vírgenes nos habla también de 5 vírgenes insensatas. ¿Qué es insensata? Que le vale 8 que 80, que tiene en poco estima su salvación, que tiene una vida espiritual desorganizada. Las prudentes, las 5 vírgenes prudentes, dice la escritura, aquí está hablando Jesús, Mateo capítulo 25, dice que las prudentes tenían aceite en sus vasijas y sus lámparas estaban encendidas, y ambos grupos estaban esperando al novio. Pero las insensatas dicen que en su vasija su aceite escaseaba. La palabra de Dios tiene que morar en abundancia en vuestros corazones, o en vosotros, como dice Colosenses capítulo 3 versículo 16. La palabra de Cristo more en abundancia en vosotros. Aquellas vírgenes insensatas tenían poca palabra en su corazón, tenían poco aceite, poca presencia del Espíritu de Dios, y sus lámparas ya se apagaban. Dice Mateo capítulo 25, vamos a leerlo para que quede constancia que estoy hablando es conforme a las Escrituras. Dice Mateo 25, 1, dice: entonces el reino de los cielos será semejante a 10 vírgenes que, tomando sus lámparas, salieron a recibir al esposo. 5 de ellas eran prudentes y 5 insensatas. Hermanos, Cristo viene por la iglesia. El novio viene a buscar a la novia para llevársela a la nueva Jerusalén, y allá en la nueva Jerusalén, en el tercer cielo, realizar con ella las bodas del Cordero. Dice el versículo 2 de Mateo 25 que 5 eran prudentes y 5 eran insensatas. Las prudentes eran sabias, estaban advertidas, estaban avisadas, eran juiciosas, eran dignas, eran maduras, eran santas, estaban limpias, estaban esperando, aunque las otras también. Pero dice el versículo 3 que las insensatas, que eran imprudentes, desordenadas, eran alocadas, eran perezosas, descuidadas. Dice que estas 5 vírgenes insensatas tomaron sus lámparas y no tomaron consigo aceite. Nunca se apartará este libro de la ley de tu boca, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito. Aquellas mujeres no tuvieron en cuenta este pequeño detalle, descuidar lo más importante, que su aceite permaneciera en su vasija, es decir, en su corazón.
Y dice el versículo 5, y tardándose el esposo, cabecearon todas y se durmieron, tanto las prudentes como las insensatas, se durmieron. Y a la medianoche se oyó un clamor: aquí viene el esposo, salid a recibirle. Entonces todas aquellas vírgenes, las 10 vírgenes, se levantaron y arreglaron sus lámparas. Y las insensatas dijeron a las prudentes: danos de vuestro aceite, porque vuestras lámparas se apagan. No habían pagado el precio. Mas las prudentes respondieron diciendo: para que no nos falte a nosotras y a vosotras, id más bien a los que venden y comprad para vosotras mismas. Pero mientras ellas iban a comprar, vino el esposo, y las que estaban preparadas entraron con él a las bodas. No hay que prepararse, hermanos. Hay que estar ya preparados, porque en cualquier momento Cristo viene por la iglesia. Dice que las que estaban preparadas entraron con él a las bodas y se cerró la puerta. En este momento, mi hermano, la puerta de la gracia está abierta para que la gente crea el evangelio, para que la gente se convierta a Cristo y entre por esa puerta que es Cristo y ingrese por esa puerta que es estrecha y angosta y corta al camino de la vida eterna. La gracia lleva abierta 2022 años hasta el día de hoy. En los tiempos de Noé, mis hermanos, fueron tan solamente 120 años que la puerta del arca de Noé estuvo abierta para toda aquella generación prediluviana. Y durante 120 años Noé, como pregonero de la justicia, advirtió de cosas que no habían sucedido en la tierra. Por ejemplo, nunca había llovido en la tierra en los tiempos prediluvianos. El clima para aquel tiempo era efecto invernadero. Y durante 120 años, con temor y temblor, Noé, Can, Sem y Jafet prepararon el arca, en la cual solamente de toda esa generación prediluviana 8 personas ingresaron al arca. Dios le da la orden a Noé y le dice: vas a introducir, ya que no quieren obedecer ni creer, vas a introducir una parejita de los animalitos de todo lo que he creado, y vas a hacer que entren al arca. Hasta el burro fue más inteligente con doña burra, que entraron y creyeron, y ahí están todavía. Pero muchos no creyeron. Y dice Jesucristo en Mateo capítulo 24 versículo 38: porque como fue en los días, el versículo 37 más bien, mas como fue en los días de Noé, así también será la venida del Hijo del Hombre. Porque como en los días antes del diluvio estaban comiendo y bebiendo, casándose y dándose en casamiento, y no entendieron. Dice, hasta el día en que Noé entró en el arca, y no entendieron, como mucha gente hoy no entiende, hasta que vino el diluvio y se los llevó a todos. Así también será la venida del Hijo del Hombre. Entonces estarán 2 en el campo, el uno será tomado y el otro será dejado. 2 mujeres estarán muriendo en un molino, la una será tomada y la otra será dejada. En este momento, mis hermanos, la puerta está abierta. Lleva 2022 años desde que Cristo dijo en la cruz: consumado es. Desde ahí hasta estos días, hasta el día de hoy, la puerta de la gracia continúa abierta. En algún momento, en Génesis capítulo 7:15, también se cerró la puerta. Génesis 7, versículo 15 y 16 por esos lados. 16. Verso 15 dice: vinieron pues con Noé al arca de 2 en 2 de toda carne en que había espíritu de vida, y los que vinieron, macho y hembra de toda carne vinieron, como le había mandado Dios. ¿Y qué más dice? Y Jehová le cerró la puerta. A toda esa sociedad prediluviana, Dios le cerró la puerta. Tuvo su oportunidad. Hermanos, cuando ocurra el arrebatamiento de la iglesia,
que puede ser en cualquier momento, la puerta de la gracia se cerrará. Ya los que alcanzaron a entrar al cielo a través de Jesucristo entraron. Los que no, quédense a vivir la tribulación. Se van a quedar a vivir los 7 años de tribulación, donde serán los juicios más terribles desatados sobre la faz de la tierra. Si no creyeron la verdad, pues les va a tocar creer la mentira. Y mucha gente en estos tiempos está creyendo la mentira. Ya está en la plataforma por parte del nuevo orden mundial para que reine el anticristo. Pero el anticristo no se manifestará con la iglesia presente. Primero, segunda de Tesalonicenses capítulo 2 versículos 7 y 8, no sé todo el verso 8. Primero la iglesia tiene que ser removida de la tierra para que se manifieste el anticristo, el hombre de pecado, el hijo de perdición. El arrebatamiento, mis hermanos, va a abrir paso a los justos juicios de Dios sobre la faz de la tierra y sobre todos los pecadores. Vemos que la Biblia nos habla de 5 vírgenes insensatas y de 5 vírgenes prudentes. Las insensatas hacen parte o harán parte de la iglesia que se quedará a vivir los juicios de Dios. Esos van a ser los que van a tener que entregar su cabeza para ser decapitados antes de recibir la marca de la bestia en su frente o en su mano derecha. No, acá no, porque voy a caer la vacuna, eso no. Pero es lo que apunta a lo que viene. Todo es como un adoctrinamiento, pero todo eso apunta a lo que viene, hermanos. También la Biblia nos habla, mis hermanos, de 2 mujeres muriendo en un molino, ya lo vimos. La una será tomada, la otra será dejada. 2 estarán en una cama, el uno será tomado, el otro será dejado. 2 hombres estarán en el campo, el uno será tomado, el otro será dejado. También nos habla la Biblia de 2 puertas. Una la puerta ancha, la otra la puerta estrecha. La puerta ancha que conduce a la perdición y la puerta estrecha que es el camino angosto y corto que conduce a la vida. Nos habla de 2 caminos, uno amplio y espacioso que lleva a la perdición y el otro angosto y estrecho y corto que es el camino de la vida. Dios ha puesto delante de cada uno de nosotros la vida y la muerte, mis hermanos, la bendición y la maldición. Escoge pues la vida, como dice en Deuteronomio 30:15, para que vivas tú y tu familia, tu descendencia. ¿Cuántos dicen amén? Bendito es el nombre de Jesús. Quiero que me acompañen por favor a Apocalipsis capítulo 3:14. Apocalipsis capítulo 3:14. ¿Hasta ahí estamos claros? Amén. Mensaje a la Odisea, dice un título allí, ¿verdad? Mensaje a la iglesia de la Odisea. Esta es una de las 7 iglesias de Asia Menor. ¿Ok? A las cuales el apóstol Juan tuvo que escribirles, a cada una, de parte de Jesucristo. Laos. Laos significa pueblo. Laos significa gobierno. Laos significa pueblo. Gobierno, no el gobierno de Dios, sino del hombre. Laos. Dice el versículo 14: y escribe al ángel de la iglesia en la Odisea. Era una región de Turquía, por ahí cerca. He aquí el amén, el testigo fiel y verdadero, el principio de la creación de Dios, dice esto. Aquí está hablando Jesucristo y le está mandando a Juan, el apóstol Juan, que está en la isla de Patmos, a que escriba al encargado de la iglesia en la Odisea. La Odisea era una región, ¿ok? Ahí en Turquía, en Asia Menor. Dice el versículo 15: yo conozco tus obras. ¿Qué será lo que no conoce Dios acerca de cada uno de nosotros? Y aquí le dice: yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente. Ojalá fueses frío o caliente. Aquí nos habla de una temperatura espiritual.
Y dice, yo conozco tus obras, que ni eres frío, porque el que no conoce a Dios está frío, y por tanto está muerto. Usted toca a un muerto, y un muerto, ¿cómo está? El muerto está frío. ¿Ok? Si tenemos vida, estamos como calientes. Entonces mira la característica: una iglesia muerta, una iglesia fría. Yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente. Ojalá fueses frío o caliente, pero como es ni una ni es la otra. Verso 16 dice, pero por cuanto eres tibio, o sea, que tenía algo de vida, como quien dice, estaba entre la vida y la muerte, estaba allí como en cuidados intensivos. Así estaba esta iglesia. Y este es el espejo de la iglesia contemporánea de estos tiempos. Este es el vivo ejemplo de la iglesia mundana, hablando de la iglesia cristiana evangélica de estos tiempos, de la iglesia tibia, de la iglesia chabacana, la iglesia que comparte el mundo, la iglesia apóstata de estos tiempos finales. Pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. La boca es parte del cuerpo. Por tanto, esta iglesia es parte del cuerpo de Cristo. ¿Qué dicen ustedes? Sí. Pero está tibia. Y dice que Dios la va a vomitar de su boca, porque prefieren el mundo y amar las cosas del mundo antes que a Dios. Y Santiago capítulo 4, versículo 4 dice, oh almas adúlteras, ¿no sabed que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Esta iglesia ama el mundo, ama las cosas del mundo, prefiere traer el mundo a la iglesia, prefiere modernizar la iglesia para así atraer a la gente. Y dice el versículo 17, porque tú dices, mira lo que ella tiene en sí, pensamiento de sí misma, porque tú dices, yo soy rico y me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad. Y no sabes que tú eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Ese es el concepto que Dios tiene acerca de ella. Ella dice que es rica, que es una iglesia acomodada, que no tiene necesidad de nada. Son esas iglesias multitudinarias, esas macroiglesias, donde están llenas sí, pero de huesos secos, de momias secas, de calaveras con mecha. Esa es la iglesia de la actualidad. Una iglesia que a Jesús lo han dejado por fuera. Tienen todo, sí, pero a Jesús y al Espíritu Santo lo han dejado por fuera. Por eso en el versículo 19, Él está tocando la puerta. El verso 20, Él manda a que se arrepienta en el versículo 19, porque Dios la ama. Y Dios quiere que esta gente que está en esas iglesias chabacanas, mundanas y multitudinarias, venga y se conviertan verdaderamente a Cristo y vengan rendidos a sus pies. Pero no nos adelantemos, vamos al versículo 17. Porque tú dices, yo soy rico y me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad. ¿Y no sabes tú que eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo? Imagínate. Por tanto, yo te aconsejo que de mí compres oro refinado en fuego, porque no ha pasado por prueba. El fuego es sinónimo de prueba. Por tanto, yo te aconsejo que de mí compres oro refinado en fuego para que seas rico, y vestiduras blancas para vestirte. Es decir, porque no anda en santidad, no hay obediencia en lo que hacen, no hay santidad. Y no se descubra la vergüenza de tu desnudez. Y unge tus ojos con colirio para que veas. Yo reprendo y castigo a todos los que amo. Sé pues celoso y arrepiéntete. He aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él, cenaré con él y él conmigo. Jesús está a la puerta, el Espíritu Santo está a la puerta, tocando a esta iglesia para que le abran, para que lo dejen participar en la celebración. Pero están tan entretenidos trayendo el mundo a la iglesia
que se han olvidado de lo más importante, la presencia del Espíritu Santo. La presencia de quien vale la pena, de Jesucristo mismo también. Dice el versículo 21: al que venciere le daré que se siente conmigo en mi trono, así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. Y el versículo 22 despide diciendo: el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Ahí desaparece. Esta es la última parte en la Biblia, el último versículo donde la iglesia aparece. Aquí desaparece. Mire lo que dice el capítulo 4. Después de esto miré y aquí una puerta abierta en el cielo. Esa puerta abierta es la gracia. 2022 años hasta el día de hoy. Y la primera voz que oí como trompeta, como de trompeta hablando conmigo, dijo: sube acá. Esto es sinónimo o tipología del arrebatamiento. Sube acá a la iglesia y yo te mostraré las cosas que sucederán después de estas. Y al instante yo estaba en el Espíritu. Recuerda que vamos a sufrir una transformación. Esto corruptible, esto mortal se vestirá de mortalidad. Esto corruptible de incorruptible. ¿Ok? Vamos a estar en el Espíritu. Vamos a tener el mismo cuerpo de Cristo resucitado, el mismo cuerpo de Adán antes de pecar, cuando ocurre el arrebatamiento. Miremos el versículo 7 del capítulo 3, por favor, para describir la iglesia que sí va a ser arrebatada. Aquí vimos algunas características de la iglesia que se va a quedar a vivir la tribulación. Y creo que muchas iglesias se identifican con la iglesia de la Odisea. Muchas iglesias grandes, multitudinarias. El show de la fe, la mercadería de la fe, el negocio de la fe. Eso es lo que nos habla de esta iglesia mundana, que es parte de la iglesia de Cristo, sí, pero está engañada por los placeres del mundo. ¿Y qué dice en 1 de Juan capítulo 2:15? No améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos, la vanagloria de la vida, no provienen del Padre, sino del mundo. Y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Dios te llama a ti y a mí, amado hermano, a que hagamos siempre la voluntad del Padre. Primera de Juan capítulo 4, versículo 5 dice que ellos son del mundo. La gente representada, la iglesia representada en la iglesia de la Odisea, son del mundo más que de Dios. Están con un pie más en el mundo que en las cosas de Dios. Porque a los que estamos representados en la iglesia de Filadelfia, la iglesia fiel, nos miran como bichos raros. Estos son radicales, son religiosos, son extremistas, son fanáticos, nos dicen. Porque queremos agradar a Dios y vivir de acuerdo a su palabra. Pero los de la iglesia de la Odisea, todas las iglesias representadas en amar al mundo, en las cosas del mundo, en poner las cosas del mundo por encima de las cosas de Dios. Dice 1 de Juan capítulo 4, 5, ellos son del mundo, por eso hablan del mundo y el mundo los oye. La prosperidad es del mundo, el éxito es del mundo. Saca el campeón que está en ti, es una frase del mundo. Una frase de Dios es: saca el pecado que está en ti. Por eso dice, ellos son del mundo, por eso hablan del mundo y el mundo los oye. Si aquí habláramos de prosperidad, si aquí en esta iglesia se hablara de plata, de motivación personal, les cuento, hermano, que esto ya estuviera aquí, mejor dicho, llenísimo. Es más, ya tendríamos que haber alquilado un salón grandísimo, porque la gente quiere escuchar lo que ellos quieren escuchar y no quieren escuchar lo que Dios quiere que ellos escuchen acerca de Dios, lo que Dios demanda. Ellos son del mundo, por eso hablan del mundo y el mundo los oye. Nosotros somos de Dios, dice el versículo 6.
Nosotros somos de Dios. El que conoce a Dios nos oye. El que no es de Dios no nos oye. En esto conocemos el espíritu de verdad y el espíritu de error. Por eso Jesucristo en Juan capítulo 8:47 le dijo a los fariseos: vosotros sois de vuestro padre el diablo, porque sus deseos queréis hacer. Vosotros no sois de Dios, sois de vuestro padre el diablo, porque sus deseos queréis hacer. Ahora sí vamos a hablar de la iglesia de Filadelfia, que va a ser la iglesia que seguirá. Voy a avanzar rápidamente para ir terminando ya. La iglesia que en el momento del arrebatamiento, en un abrir y cerrar de ojos, estará en la presencia de Dios, en las nubes recibiendo al Señor. Apocalipsis capítulo 3, versículo 7. Apocalipsis capítulo 3, versículo 7. Bueno, antes de pasar mire, ya para terminar lo de la Odisea, miren lo que dice aquí. Apocalipsis 3:1, que también da una característica de la iglesia de estos tiempos. Dice el versículo 1 nomás, y el 2. Escribe al ángel de la iglesia en Sardis, el que tiene los 7 espíritus de Dios y las 7 estrellas, dice esto: yo conozco tus obras, que tienes nombre de que vives y estás muerto. Así le pasa a muchos. Tienen nombre de que viven, pero están muertos. Sí, se dicen ser cristianos, van a la iglesia, y más que a la iglesia van a un club de amigos, a un club social, un club de la fe. Tienen nombre de que viven y llevan la Biblia, es más, ya ni la llevan, la usan en el celular. Tienen nombre de que viven, pero están muertos. Sé vigilante y afirma las cosas que están para morir, porque no he hallado tus obras perfectas delante de Dios. Ahora sí pasemos a la iglesia fiel, a la iglesia que va a ser arrebatada. Escribe al ángel de la iglesia en Filadelfia. Esto dice el santo, el verdadero, el que tiene la llave de David, el que abre y ninguno cierra, el que cierra y ninguno abre. Este es Jesucristo. Él abrió la puerta cuando dijo: consumado es. Pero Él mismo va a cerrar la puerta cuando ocurra el arrebatamiento. Y la iglesia subirá. Se abrirán las puertas de los cielos para que la iglesia suba. Así como Jesucristo, como Dios, abrió el mar rojo para que el pueblo de Israel pasara en seco. Y efectivamente el pueblo de Israel pasó en seco. Y tan pronto quiso Faraón con su ejército ir en pos de los hebreos, Dios cerró las aguas del mar rojo y fueron anegados en agua. Asimismo, cuando ocurra el arrebatamiento de la iglesia, óigase bien, Dios va a limpiar los cielos, porque en los cielos en estos momentos hay una batalla campal, ya en los lugares celestiales. Por eso vemos tanta mundanalidad, tanta maldad, tanto homosexualismo, tanto lesbianismo. Ya la gente se quiere casar incluso con sus mascotas. Estamos como en los días de Noé. Y Jesús dijo: más como en los días de Noé, así será también la venida del Hijo del Hombre. Jesús claramente hizo un paralelismo de lo que sería la sociedad prediluviana y de lo que sería la sociedad antes de la venida de Cristo. Tendrían cosas muy similares. La maldad, porque la causa del diluvio fue la maldad de los hombres. En aquel tiempo era muy común un hombre con un hombre, una mujer con una mujer, un hombre con un niño o con una niña, hasta con una mascota. Y el colmo de los colmos fue cuando todos quisieron meterse con los niños. Y mira que ya en esos tiempos se están tomando los niños para pervertir sus mentes, para cambiarles el modelo original, el chip. Eso nos indica que la venida de Cristo está más cerca. Los días están pasando volando.
Hay señales en el sol, en la luna, en las estrellas. Jesús nos advirtió en Lucas 21:25 de muchas señales que sucederían antes de su regreso. El correr acelerado del tiempo, la activación volcánica, las pestes, las enfermedades antes de su venida. Todas estas señales. La puerta sigue abierta, aún a pesar de, pero pronto se cerrará. Por eso dice, el que tiene la llave de David, el que abre y ninguno cierra. El diablo, mis hermanos, no podrá impedir el día del arrebatamiento. Él podría hacer lo imposible, lo que esté a su alcance para que muchos cristianos se queden. Sí, eso sí podrá hacerlo. Para que muchos cristianos en ese momento caigan en pecado y se queden a vivir la tribulación. Porque Dios es el único, Jesucristo, el Hijo de Dios, es el único que abre y cierra. Y dice, y cierra y ninguno abre. Cuando la iglesia sube y se cierran las nubes, ya nadie podrá entrar a la Nueva Jerusalén. En este momento la puerta sigue abierta. Y vamos a verlo en el versículo 10. Dice el versículo 8, yo conozco tus obras. He aquí, he puesto delante de ti una puerta abierta. Mira la gran responsabilidad que nosotros como la iglesia del Señor tenemos. Nosotros bien sabemos que la puerta lleva abierta 2022 años. Y ese es el tiempo que debemos aprovechar para predicar al mundo y para decirle a la gente que Cristo viene, que la venida de Cristo está cerca, que se arrepientan, porque el Señor no quiere que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Es el tiempo agradable del Señor. Es el tiempo de predicar las buenas nuevas de salvación a todos los hombres, porque la puerta está abierta. Y el versículo 8 dice claramente, yo conozco tus obras. He aquí, mira, he puesto delante de ti, iglesia fiel, he puesto delante de ti una puerta abierta, la cual nadie puede cerrar, porque aunque tienes poca fuerza, y nos habla de poco poder económico, entre tanto que la iglesia de la Odisea en el versículo 17 dice, porque tú dices que yo soy rico y me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad. La iglesia mundana, la iglesia apóstata de estos tiempos es rica, es acomodada, pero la iglesia fiel es sufrida. La iglesia fiel pasa necesidades. Quizás tu pastor en tu iglesia pequeña ande con los mismos zapatos de siempre. Quizás a tu pastor le cortan los servicios. Quizás a tu pastor en algunos momentos se le ha apretado para pagar los compromisos. Esa es la iglesia fiel. Aquel pastor que está a tiempo dándote la palabra, no importando que le des o no le des. Lo importante es que tú recibas el mensaje. Dice el versículo 8, yo conozco tus obras. He aquí he puesto delante de ti una puerta abierta, la cual nadie puede cerrar, porque aunque tienes poca fuerza, has guardado mi palabra. Esto es lo que valora Dios, que la verdadera iglesia de Él ame al Señor, guarde su palabra. Dice Apocalipsis capítulo 1:3, bienaventurado el que lee y los que oyen las palabras de esta profecía y guardan las cosas en ella escritas, porque el tiempo está cerca. Por eso dice en Mateo capítulo 24, me acabo de acordar, esto es importantísimo. Dice, bienaventurado aquel siervo cuando su Señor regrese y lo vaya haciendo así. Mateo capítulo 24, versículo 45. ¿Quién es pues el siervo fiel y prudente al cual puso su Señor sobre su casa, la iglesia, para que les dé el alimento? Este es el alimento, la palabra de Dios, para que les dé el alimento a tiempo. Bienaventurado aquel siervo al cual cuando su Señor venga le halle haciendo así. De cierto os digo que sobre todos sus bienes le pondrá. Pero si aquel siervo malo dijere en su corazón, mi Señor tarda en venir, como los de la prosperidad de estos tiempos, que ni creen que Cristo viene, ni predican que Cristo viene.
porque le da miedo que las iglesias se les desocupe. Y si la gente se le van los diezmos, se les va la plática por el derecho. Pero Dios dice: bienaventurado aquel siervo al cual cuando su Señor venga le haya haciendo así, enseñando la verdad, enseñando la bendita palabra de Dios. De cierto os digo que sobre todos sus bienes le pondrá. Pero si aquel siervo malo dijere en su corazón: mi Señor tarda en venir, y comenzare a golpear a sus consiervos y aún a comer y a beber con los borrachos, vendrá el Señor de aquel siervo en el día que éste no espera y a la hora que no sabe, y lo castigará duramente y pondrá su parte con los hipócritas. Allí será el llanto y el crujir de dientes. Bendito es el nombre de Jesús. Y mire lo que dice Daniel 12:2. Ya para ir terminando. Daniel capítulo 12:2. Leámoslo desde el 1. En aquel tiempo, porque nos está hablando del tiempo del fin, estamos hablando de algo que hace alusión a los tiempos finales, antes de la venida de Cristo. En aquel tiempo se levantará Miguel, el arcángel Miguel, un guerrero de Dios, el gran príncipe que está de parte de los hijos de tu pueblo. Y será tiempo de angustia, tribulación. Angustias en griego peratzein o diacnirein, que significa angustia, dolor, aflicción, que es lo que vendrá para el mundo entero luego del arrebatamiento de la iglesia. 7 años de angustia. Y será tiempo de angustia cual nunca fue desde que hubo gente hasta entonces, pero en aquel tiempo será libertado tu pueblo, los judíos, todos los que se hallen escritos en el libro. Y muchos de los que duermen en el polvo de la tierra serán despertados, unos para vida eterna y otros para vergüenza y confusión perpetua. Y miren lo que dice el 3: los entendidos resplandecerán como el resplandor del firmamento, y los que enseñan la justicia a la multitud como las estrellas a perpetua eternidad. Pero tú, Daniel, cierra las palabras y sella el libro hasta el tiempo del fin. Muchos correrán de aquí para allá y la ciencia aumentará. Es lo que estamos viendo en esos tiempos, el aumento de la ciencia, que es otra señal clara de que estamos en los tiempos finales. La tecnología, la ciencia, todo. Sigamos en Apocalipsis 3 para ir terminando. Versículo 9. He aquí yo entrego de la sinagoga de Satanás a los que dicen ser judíos y no lo son, o los que dicen ser cristianos y no lo son, sino que mienten. He aquí que yo haré que vengan y se postren a tus pies y reconozcan que yo te he amado. Versículo 10, aquí quería llegar. Por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, dice el Señor a esta iglesia fiel, que guarda, que retiene la palabra oída y escrita. Dice: por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, que es otra cosa muy diferente. ¿Saben qué es la palabra de la paciencia? Los 2022 años y ¿qué estamos hoy? 28 días hasta el día de hoy. Si tú has guardado la palabra de la paciencia, si hasta el día de hoy has creído que Cristo viene pronto y que el arrebatamiento en cualquier momento puede ocurrir y te estás guardando, es porque has guardado la palabra de la paciencia. Y esto debe ser hasta el último día, porque no sabemos cuándo Cristo venga. Pero el Señor dice: por cuanto has guardado, iglesia bien, por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, dice, miren la promesa: yo también te guardaré de la hora de prueba. Esa es la tribulación de 7 años que ha de venir sobre el mundo entero para probar, no a la iglesia, sino a los que moran sobre la faz de la tierra. Porque el arrebatamiento va a ser precisamente eso, mis hermanos. Dios va a evacuar a los creyentes de la tierra. ¿Por qué lo va a evacuar? Porque vienen juicios. Y Dios no ha puesto a la iglesia sobre la faz de la tierra para juicio, sino para que la iglesia predique de Dios.
y sea la sal y la luz de la tierra. No para que se condene con el mundo. Es como un presidente. Digamos que aquí en Colombia, en las costas del Pacífico, que comprende Tumaco, Chocó, Nariño, todo eso, hubo un maremoto. Y obviamente después de un maremoto, ¿qué viene? Una posible amenaza de tsunami, ¿verdad? Entonces, ¿qué hace el presidente de la República de Colombia? Toda la gente que esté en las costas aledañas al Pacífico la evacúa. ¿Por qué? Por el inminente tsunami que pueda avecinarse. Si esto lo hace un hombre, ¿cuánto más Dios? Que sabe lo que viene para el mundo entero luego de que Él arrebate a su pueblo. Por eso Dios va a evacuar la iglesia para dar paso a los justos juicios de Dios durante el tiempo de tribulación de 7 años. Y dice el versículo 10, volvemos a leer para ir terminando. Por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la hora de prueba que ha de venir sobre el mundo entero para probar a los que moran sobre la faz de la tierra. Proverbios capítulo 11:8 dice, Proverbios 11:8, quiero que me acompañen, dice que el justo es librado de la tribulación, pero en su lugar entrará el impío. El justo es librado de la tribulación, mas en su lugar entrará el impío. Proverbios, voy a encontrarlo por aquí. 11:8. Ahí está, ¿sí? El justo es librado de la tribulación, de la prueba, mas el impío, ¿quién es el impío? El que conociendo la verdad se desvía de ella, o el que conociendo la verdad adrede peca. Y también comprende el pecador, mas el impío entrará en lugar suyo. O sea que los pecadores y los impíos van a entrar a la tribulación. La iglesia será quitada del medio. Mire lo que dice Isaías capítulo 57 del 1 al 2. Isaías 57 del 1 al 2. Vamos a ver si es así. Dice, perece el justo y no hay quien piense en ello. Y los piadosos mueren y no hay quien entienda que delante de la aflicción es quitado el justo. Por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también, iglesia justa y fiel, yo también te guardaré de la hora de prueba que ha de venir al mundo entero. En otras palabras, tú y yo, que nacimos de nuevo, yo abordé el arca de la salvación en estos tiempos es Cristo. Yo hace 26 años creí en el Evangelio, creí a aquella persona llena del Espíritu Santo que me predicó acerca de Cristo y creí en el Evangelio. Desde ese día abordé el arca. Desde el día que yo determiné en mi corazón seguir a Jesucristo, ese día abordé el arca. Llevo 26 años a bordo. ¿Ustedes llevan cuánto? ¿2 días? 2 días. Ellos vean, 1, 2, 3. Y tu otro hijo, 4. Toda una familia entera. Hace 2 días ingresó al arca. En aquel tiempo, mis hermanos, el arca de salvación era un arca en madera de gofer, con medidas descomunales, impresionantes. Así lo determinó Dios. La cubrió con brea. En la tierra nunca había llovido. Y durante 120 años Noé predicó que venía un juicio. Como hoy tú y yo predicamos que Cristo viene y que vendrán juicios sobre la tierra. ¿Y qué dicen? Que estamos locos. Lo mismo, tranquilo. Lo mismo le dijeron a Noé, que estaba loco, que cómo que va a llover si aquí nunca había llovido. En la tierra nunca había llovido. Noé construyó el arca en tierra firme y el mar bien distante. No, lo tildaban de loco. Pero él creyó a Dios. Él le creyó a Dios. Y efectivamente vino el diluvio y lo destruyó a todos. Y dice, y no entendieron. Porque Jesús dice, mas como en los días de Noé, así también será la venida del Hijo del Hombre. Mas como en los días de Noé, antes del diluvio, estaban comiendo y bebiendo, casándose y dándose en casamiento. Comer y beber no es pecado, pero hacer de la comida y de la bebida un estilo de vida es pecado. Casarse no es pecado, pero casarse un hombre con otro hombre, o una mujer con una mujer, o un animal, o un hombre con su animal, con su mascota, es pecado. Y así estaba la sociedad prediluviana, no muy distante de lo que es hoy día. Y dice Jesucristo, y no entendieron.
hasta que vino el diluvio y se los llevó a todos. Así también será la venida del Hijo del Hombre. Amén. En estos tiempos, el arca de salvación es Cristo. Y lleva abierta esa puerta, porque Él dijo: yo soy la puerta. El que por mí entrare, entrará, saldrá y hallará pastos. Y Él dice: entrad por la puerta estrecha, porque amplia y espaciosa es la puerta y es el camino que lleva a la perdición, y son muchos los que entran por ella. Porque angosto y corto es el camino, y estrecho es el camino que lleva a la vida, y pocos son los que lo hallan. Tú y yo ya estamos caminando por ese camino angosto y corto. Entramos por esa puerta estrecha que nos lleva seguros a la vida eterna. Pero hay gente que se está acomodando en su forma de creer en Dios. Se acomodan y se aferran a sus tradiciones, a sus religiones, y están entrando rumbo a perdición, a la puerta de la perdición, o por la puerta de la perdición están yéndose al abismo. ¿Ok? Hoy en día, creo que en Estados Unidos, en Massachusetts, han creado un lugar turístico, y es un prototipo del Arca de Noé. La hicieron en madera, grandísima. Impresionante, enorme. Busquen en internet, en YouTube, el Arca de Noé en Massachusetts, en Estados Unidos. Y lo más tremendo es que la gente tiene que pagar para entrar. En aquel tiempo prediluviano, la entrada era gratis. Y hoy también entrar en Cristo es gratis también. Y la gente prefiere pagar a algo que no salva, cuando Cristo sí salva. Amén. Vamos terminando ya. Apocalipsis 3, versículo 11. He aquí yo vengo pronto. Retén lo que tienes para que ninguno tome tu corona. La palabra que tú escuches siempre de parte de Dios, reténla y guárdala, atesórala como un tesoro en tu corazón. Y dile: Señor, gracias por esta palabra, y te pido que en el nombre de Jesús inscribas tu ley y tu palabra en la tabla de mi corazón. Atesórala, aprópiate de la palabra. Ella te hace sabio y te da vida eterna. Retén lo que tienes para que ninguno tome tu corona. Pero antes de eso dice: he aquí yo vengo pronto. Al que venciere yo lo haré columna en el templo de mi Dios, y nunca más saldrá de allí. Y escribiré sobre él el nombre de mi Dios y el nombre de la ciudad de mi Dios, la nueva Jerusalén, la cual desciende del cielo de mi Dios, y mi nombre nuevo. Y el versículo 13 dice: el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Hermanos, allá en el cielo, allá en la nueva Jerusalén, hay cosas maravillosas. No vale la pena, mis hermanos, descuidar nuestra salvación tan grande por todo lo que te ofrece el mundo. Dice en 1 Corintios 2:9: antes bien, como está escrito, cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni ha subido en el corazón del hombre, son las cosas que Dios ha preparado para aquellos que le aman. ¿Cuántos dicen amén? Son cosas maravillosas que Dios ha reservado para aquellos que le aman. Allá dice en Apocalipsis 21:4 que Dios va a enjuagar toda lágrima de los ojos de ellos, y no habrá más muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. El que estaba sentado en el trono conmigo dijo: he aquí yo hago nuevas todas las cosas. Y me dijo: escribe, porque estas palabras son fieles y verdaderas. Y me dijo: hecho está, yo soy el alfa y la omega, el principio y el fin. Hoy prefiere la gente creerle al Omicron y no al alfa y al omega. Yo soy el alfa y la omega, el principio y el fin. Y prefieren creerle al delta y no al alfa y al omega, el principio y el fin. Al que tuviere sed, yo le daré gratuitamente de la fuente del agua de la vida. ¿Cuántos dicen amén? Amén.
Y léanse todo el Apocalipsis capítulo 21. Ahí describe lo que es allá, prácticamente aquella ciudad celestial que Dios ha prometido para aquellos que le aman. ¿Ok? Recuerden, Jesús dijo: no se turbe vuestro corazón, creed en Dios, creed también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay, y si así no fuese, yo os lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros, y si me fuere y os prepararé lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Dice que aquella ciudad, Apocalipsis 21-23, no tiene necesidad de sol ni de luna que brillen en ella, porque la gloria de Dios la ilumina, y el Cordero es su lumbrera. Y las naciones que hubieren sido salvas andarán a la luz de ella, y los reyes de la tierra traerán su gloria y su honor a ella. Sus puertas nunca serán encerradas, de día, pues allí no habrá noche. Y llevarán la gloria y la honra de las naciones a ella. No entrará en ella ninguna cosa inmunda o que hace abominación y mentira, sino solamente los que están inscritos en el libro de la vida del Cordero. Si tú ya naciste de nuevo y si ya aceptaste a Jesucristo en tu corazón, tu nombre está escrito en el libro de la vida, y ese es el tiquete para estar algún día en la presencia de Dios. Amén. Dios les bendiga, hermanos. Bendito es el nombre de Jesús.